Señor, vos palabra. Llegue a cada corazón. Llegan a cada corazón. Despierte cada corazón. Levanta cada corazón. Llena cada corazón. Llena cada corazón. Sana cada corazón. Sana cada corazón. Haz maravillas en esta Haz noche. maravillas en esta noche. Que tu palabra penetre, Dios mío. Palabra penetrado, Dios. Los que están en sus hogares. Con quebranto de salud. Quebranto de salud. Que esta palabra viva los toque. Palabra viva aquí toca. Los levanta de ese lecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden sentar. Mi hermana por cinta. La gloria y la honra siempre es para Dios. Honra y gloria siempre está para Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tuvimos una gloriosísima un gloriosísimo vigilia. ¿No, hermanos? No, hermano. Alabanza al Señor. Oh, gloria al Señor. Amén, hermanos. Es que tenemos que atender a nuestros oyentes también, por eso. Nos tengo que atender a los oyentes también. Amén. Yo mando para ellos el link. Y tenemos problema que la transmisión se cae ahora. Cada culto se cae. Este problema con cada servicio es transmisión de cae. Pero tenemos contacto con Telvo para ver lo que tenemos en potencia. Alabanza al Señor. Contacto con Telvo para aquí con nos en potencia. Gloria al Señor. Amén. Porque este mensaje hay que alcanzar más gente. Aleluya. El mensaje que tengo que alcanzar más gente. Glorificaros el Señor. Gloria a Dios. Dios nos amó. Dios estímanos. Amén, hermanos. Y seguimos mientras están alegrando nuestros micrófonos. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios nos amó inmensamente. Dios estímanos así tanto. Y Dios todavía nos ama. Dios te ainda estímanos. ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Cuántos saben que Dios estimarán? ¿Cuántos sienten el amor del Señor? ¿Cuántos te sientes amor del Señor? Si aún no sientes el amor del Señor, si ainda cuando sientes amor del Señor, usted puede saber que Dios te ama en esta noche. Dios te ama hoy noche. En Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, la Biblia nos habla del versículo 1. Versículo 1. Amén, de un fariseo que se llamaba Nicodemo. Un fariseo que estaba llamado Nicodemo. Era un principal de los judíos. Estaba un gobernante de judíos. Era un maestro de la palabra del Señor. Un maestro de la palabra del Señor. Y él vino de Jesús del versículo 2 de noche. Y anoche del versículo 2 él dice al Señor. Reconociendo al Señor. Reconociendo al Señor. Por las señales que seguían a Jesucristo. Señal que estaba seguir a Jesucristo. A Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Jesús le dijo a Timoteo. Jesús avisa. A Nicodemo. Jesús avisa a Nicodemo. Amén. Se lo ven y está despierta. Aleluya. Gloria a Jesús. Dijo Nicodemo. Él avisa a Nicodemo. Amén. Que es necesario nacer de nuevo. Es necesario para nacer de nuevo. No importa si eres judío. No te importa si vos estás judío. No importa si eres gentil. No te importa si vos estás pagano. El que quiere la salvación es necesario. El versículo 3 dice es necesario. Versículo 3 avisa es necesario nacer de nuevo. Sigue conmigo, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si uno no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si uno no nace de nuevo no puede mirar el reino del cielo. Y Nicodemo no podía comprender eso. Y Nicodemo no podía comprender eso aquí. El versículo 4. Versículo 4. Amén, hermanos. Él pensaba que tenía que ir otra vez al vientre de su madre. Él pensaba que era dentro de la barriga de su mamá trove. Y nacer de nuevo. Y volver a nacer. No podía entender. Y no podía comprender. No podía comprender. No podía comprender de lo que Cristo estaba hablando. Lo cual Cristo estaba tapapeando. En el versículo 5 Cristo le dice una verdad. En el versículo 5 Cristo te dice una verdad. Y Jesús le dice. Jesús te dice. Alabanza al Señor. Que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es un que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Nacemos naturalmente. No está nace naturalmente. Amén. De la carne. De carne. Y entramos en este mundo. No está dentro del mundo aquí. Alabanza al Señor. Vemos la luz. No está mira luz. Mayoría de nosotros. 9 meses en el vientre de nuestra madre. 9 lunas de embarica de nos mama. En una agua sucia. De un agua sushi. ¿O no? No. Amén. ¿Cuántos vieron ese agua? ¿Cuánto mire agua ahí? Son los padres solamente, creo, que tienen que presenciar eso. En ese agua, donde el niño ahí está nadando, alabanza al Señor, el niño hace todas sus necesidades. Alabanza a Jesús. Un agua sucia, hermano.
Y el niño tiene que tener sus ojos cerrados, boca cerrada, aleluya. Si no se contamina con esa agua. ¿O no, hermanos? En esa oscuridad, en esa suciedad. Así es. ¿O no, madres? Ustedes no lo vieron porque los padres tienen que observar. Yo recuerdo cuando mi niña, la más grande, iba a nacer. Para mí eso era... Entonces yo no quería ver. Entonces yo fui a la cabeza de la cama donde está mi esposa, allí detrás de su cabeza así. A decirle a ella cómo tiene que soplar. Y ahí están con ella. Y la enfermera dice, ven a ver. Alabanza, yo fui a ver. Y cuando la niña nació, alabanza, casi me voy. Qué terrible. Gracias a Dios que nació hombre, aleluya. Amén, hermanos. Pero es algo precioso cuando la niña nace. Sus ojos cerrados, su boca cerrada, no respira. Parece que está muerta en ese agua, pero no tiene vida. Amén, pero después de 9 meses, amén, la naturaleza dice tienes que salir. Dios ordenó tienes que salir. Y se rompe el agua y sale esa criatura. Qué precioso. Y aquí está usted, aquí está mi vida. Damos gracias a nuestros padres que no nos abortaron. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Mi mamá no está bien, pero gracias. Mi mamá no estaba, pero danke. Que no me abortaste, yo era el 5º niño, aleluya. Pero no me abortó. Pero no abortamos. Mira qué preciosidad hubiera abortado. Mira qué preciosidad lo abortar. Ahora, hermanos, la vida vale mucho. Y cuando entramos en este mundo, por primera vez, ese bebé ve la luz. Amén. 9 meses allí, pero no podía ver. Pero de repente ve la luz. De repente puede abrir sus ojos. De repente respira de sí mismo. Amén, hermanos. Comienza a vivir su vida. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de carne, de agua. Pero es necesario, si quieres vivir eternamente conmigo, nacer del Espíritu. Al igual que estabas como ciego en ese agua sucia, así el que no conoce a Cristo camina como un ciego en este mundo, en esta suciedad de este mundo, y él no puede ver que en el camino que está andando le está llevando a perdición, le está llevando a la muerte. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, esa luz del Evangelio brilla sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón. Nuestros ojos se abren para abrir nuestro corazón, para aceptar a Cristo. Y así la vida llega a nuestras vidas. Y de repente podemos ver y comenzamos a vivir. Existíamos como ese niño en el vientre de la madre. Pero cuando aceptamos a Cristo, comenzamos a vivir. Gracias al Señor. Dios nos amó. Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados, para que yo pueda ver la luz del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y Jesús le explica en el versículo 6. Jesús te explica en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que está nacido de carne, está carne. Todos nosotros somos carne, ¿o no? Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Lo que está nacido de espíritu, da espíritu. Amén. Cuando uno nace de nuevo, es cuando uno entrega su corazón al Señor. Ahora que persona entrega su vida al Señor, se arrepienta. Él cree en su corazón. Quiere de su corazón que Jesús es Dios. Jesús está Dios. Que Jesús es Hijo de Dios. Jesús está Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo puso a Cristo como un feto en la vientre de María. El Espíritu Santo pone Jesús manera un feto de María.
Él cree eso con su corazón y lo confiesa. Cristo nació 100% carne, 100% humano, 100% Dios. Al igual que el tabernáculo que consistía de madera de acacia, que representa la humanidad, pero cubierto de oro, que representa la gloria del Señor. Así Jesús vino a este mundo como ser humano, pero cubierto con el poder del Espíritu Santo, cubierto con la gloria del Señor. Y Él murió en la cruz, inocente, sin pecado, pagó el precio para mí y para usted. Para el Señor. El versículo 7 le dice: no te maravilles. Versículo 7 está diciendo: no quieras extrañar. Os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Alabanza al Señor. Si no, usted no va a entender. Porque ese hombre tiene que alzar su voz. Porque tiene que hacer así. ¿Qué está sintiendo ese hombre? Porque esa viejita dice gloria, gloria, gloria a Dios constantemente. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando con él? Alabanza al Señor. Ayer estuvieron toda la noche, toda la madrugada. Y hoy aquí están otra vez. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué tiene esa gente? Oh, alabanza al Señor. Usted no lo puede entender. Si usted no abre su corazón, no lo puede entender. Si usted no nace nuevo, no lo puede entender. Usted no puede decir aleluya. Oh, alabanza. Porque dentro hay algo. Algo nuevo. Algo grande. El que es nacido de la carne, carne es. Pero usted puede nacer una vez más. Usted puede nacer de nuevo. Y acepta en esta noche el llamado del Espíritu Santo que está tocando a tu corazón, que está diciéndote: déjame entrar. Déjame entrar. Adora a Dios, iglesia. Adora a Dios, iglesia. El viento sopla, hermanos. Viento está sopla, hermana. Amén, hermanos. Lo sentimos. Lo sentí. Alabanza al Señor. No sabemos de dónde viene el viento, hermanos. No sabemos dónde viento también, hermana. Ni a dónde va. Ni dónde está ahí. No sabemos si es el mismo viento que da vueltas. No sabemos si es un viento que da el ronche. Pero sí creemos que hay un viento, ¿no? Pero si no está quiere que tiene un viento, ¿no? ¿Cuántos han visto el viento? ¿Cuántos hay que mira viento? ¿Cuántos han visto el efecto del viento? ¿Cuántos hay que mira el efecto del viento? Amén. ¿Cuántos han visto el Espíritu Santo? ¿Cuántos hay que mira el Espíritu Santo? ¿Cuántos han visto el efecto del Espíritu Santo? ¿Cuántos hay que mira el efecto del Espíritu Santo? El viento existe. El viento está existiendo. Aunque no lo vemos. Aunque nosotros también. Así también. El nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo. Por el Espíritu. Por el Espíritu. No lo vemos. Nosotros también. Pero existe. Pero está existiendo. Es Dios. Y hace efecto en cada vida. Que abre su corazón. Para recibir a Cristo. Allí viene ese viento. Allí viene Dios. El Espíritu Santo. A vivir en nuestras vidas. Y su efecto nos transforma. Nos cambia. Pone alabanza en nuestro ser. De tal manera que podemos decir: aleluya. Aleluya. Amén. Y Nicodemo no podía comprender esto. Nicodemo no puede comprender eso. Yo soy judío. Yo soy principal. Yo doy estudio. Alabanza al Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? Comportar. Él no lo podía entender. Y no estaba a comprender. Y allí Jesús siguió hablando con él. Y le dice el 14. Porque Nicodemo era maestro en la ley. Entonces él llevó a Nicodemo a la ley. Nicodemo, mira. ¿Recuerdas
al pueblo de Israel en el desierto? Pueblo de Israel en el desierto. Cuando murmuraron contra mí. Y yo permití serpientes venenosas entre ellos. Venenosas. Alabanza al Señor. Y caían muertos. ¿Lo leíste o no, Nicodemo? ¿Y qué era la solución? Yo dije a Moisés, haz un serpiente, clávalo sobre una madera y alza. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando prepara el Señor. ¿Y por qué Moisés tenía que alzar esa serpiente? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que estaban en el desierto, y si fueron mordidos por una culebra, si alzan su rostro y miran la cruz con la serpiente arriba, no morían. Alabanza al Señor. ¿O no? Era un acto de fe. Porque uno puede decir que esa serpiente de bronce puede hacer. No tiene vida. ¿Qué está predicando Moisés aquí? No va a alzar ningún rostro para ver ningún serpiente de bronce. Y Moisés lo alzó muy alto. Porque no importaba en el desierto donde estaba. Uno fue mordido por una serpiente y alza sus ojos y lo pone en esa cruz, en esa serpiente. No moría, aunque había veneno en su vida. Alabanza al Señor. Pues los que querían vida alzaban su cabeza. Él dijo: de igual manera el Hijo del Hombre tiene que ser alzado sobre esa cruz, sobre esa madera. De igual manera el Hijo del Hombre será clavado sobre esa cruz. Y cualquiera que alzare sus ojos a esta cruz de Cristo, a esta obra en la cruz, será salvo. No hay evangelio sin cruz, aleluya. Hay pastores que no quieren predicar de la cruz, pero no hay evangelio sin esa cruz. No hay evangelio sin un derrame de la sangre de Cristo en la cruz. Por nuestros pecados. Los que eran mordidos por la serpiente tenían que reconocer: una serpiente me mordió y necesito alzar mi rostro a ver esa cruz. Alabanza al Señor. Así también, para ser salvo, uno tiene que reconocer que está perdido, que el demonio de este mundo, esa serpiente antigua que tiene mordida, aleluya. Pero si alzan en esta noche tu rostro en la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado por ti, serás salvo. Que con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está el versículo 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios me amó. Y Dios me buscó. Yo creí en Dios, pero estaba perdido. Pero Dios me buscó. Dios me dio oportunidades. Dios mandó gente en mi camino. Porque de tal manera me amó. No solamente murió en la cruz, pero después trajo su reino aquí en la tierra. Y estaba allí buscándome, diciéndome que el precio ya se pagó en la cruz, que el camino se abrió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién va a rechazar vida eterna? ¿Quién va a rechazar vida eterna? Alabanza al Señor. Aleluya. Vida eterna es vivir para siempre. Viva para siempre. Amén, hermanos. Porque después de esta vida hay vida. Después de vida aquí tiene vida. Después de esta vida empieza la vida. Después de vida aquí es vida está comenzar. Hay gente estúpida. En depresión. Que quitan su vida. Porque ellos creen estúpidamente que después de la muerte no hay vida. No tiene vida. Después de la muerte, pero después de muerto empieza la vida. Empieza la eternidad. Eternidad está comenzar. Y es muy triste porque esas personas se pierden, están en tormenta. Pensaron terminar, amén, con la tormenta de su vida. Entra en una tormenta para eternidad. Alabanza del Señor. Gloria. ¿Y por qué? Si Dios te ama, si Dios te amaba y dio a su Hijo, y Jesús también te ama, porque Él aceptó a venir a esta tierra para morir en la cruz. Él te dio su Espíritu Santo, quien te ama, que está aquí en esta tierra, soportando todas esas ofensas. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque te ama. Usted lo menosprecia y aún está allí tratando contigo, quebrantándote, mostrándote que Él es el camino, aunque tú lo rechazas por tu amigo, por cosas terrenales. Aún Él está allí diciéndote: abre tu corazón. Cristo vive. Cristo está viva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios estima al mundo, que ha dado lo máximo, su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No va a perder. ¿Quién va a dejar una ganga así? Aleluya. ¿Quién te va a dar un ganga así? Esta ganga, aquí. así dice en español, ganga. Usted no va a encontrar en ninguna parte. Cuando vaya en nunca minda. ¿O no? Nunca usted va a recibir otra ganga así. Nunca va a en otro ganga así. Y es gratis. Y está gratis. Alabanza al Señor. Todas las demás cosas que usted hace para tener gozo, tiene consecuencias. Te va a costar. Amén. Hay gente que usa droga. Tiene que pagar por esa droga. Y es un momento. Y después esta droga te esclaviza. Después es droga está así bucativo. ¿O no, hermanos? Hay tantas otras cosas. Pero el Señor te ofrece una salvación tan grande para todo aquel que Él cree, porque Él no obliga. Alabanza al Señor. Él no obliga. Él te ofrece. Él te llama. Él te dice. Él te advierte de lo que viene, de lo que hay, que usted no puede ver. Mas tenga vida eterna. Él me ofreció la salvación. Yo lo acepté. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Yo lo acepté. Tengo 37 años en este camino. No es fácil. Pero qué precioso, aleluya. Con sus pruebas, con sus luchas. Pero yo escogí para el Señor. Y no voy a volver atrás. Menos ahora. Aquí. Con 60 años. ¿O no? Amén. Sería un bobo grande. Toda mi vida dedicada al Señor. Y ahora tan joven, ahora de 60 años. Volver atrás. Sería un bobo. Como nuestro hermano Jamie Eugenia siempre dice. Bobo. ¿O no, hermanos?
Que no puede alabar al Señor. Es una salvación tan grande que nos ofrece. Pero usted tiene que escoger. Mira lo que dice el 17, hermanos. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, no. Dios no ama a su mundo para condenar al mundo, no. Él no te quiere hacer la vida más difícil, no. Él no quiere hacer la vida más difícil, no. Él te quiere dar la verdadera felicidad. Él quiere dar una felicidad de verdad. Mira alrededor de usted. Mira tu familia. Mira tus padres. Mira los mundanos. Mira cómo luchan. Tanta lucha en esta vida. En vida aquí. ¿O no? Amén. La vida es pura vanidad, ¿o no? Vida es vanidad, no. Uno estudia para tener un buen trabajo. Otro estudia para tener un buen trabajo. Y cuando comienza a trabajar, el gobierno quita la mitad del salario. Ahora comienza a trabajar, el gobierno te quita la mitad del salario. Y trabaja para tener una casa. Trabaja para poner una casa. La casa, mayoría de tu tiempo, de tu vida es del gobierno. La casa, mayoría de tu vida es del gobierno. Cuando yo cumplo 65 años, termino de pagar la casa. Ahora me cumplí 65 años, me acabo de pagar casa. ¿Para quién? ¿Para quién? Toda mi vida, uno trabaja para tener una casa. Trabaja para tener una casa. Me tengo una casa. Y pagar, sí. Uno se pone de viejo. ¿Usted mira viejo? Aún está pagando. Alabanza al Señor. Y hay algunos que no alcanzan a pagar todo. Si alguno alcanza a pagar todo. Y tiene que vender la casa. Y me se vende casa. Para pagar el banco. Para pagar banco. Alabanza al Señor. ¿Es eso la vida? ¿Es eso la vida? ¿Su vida está? Otros no quieren servir al Señor. Otros no quieren servir al Señor. Porque quieren un novio. O sea que tiene un frey. O una novia. Un frey. Y cuando tienen ese novio. Ahora no tiene frey. Y esa novia. O frey. Quieren un otro. Es que un otro. Porque los mangos de la casa del niño son más sabrosos que los mangos de la casa del pastor. O sea, el mango de la casa del niño está más dulce que el mango de la casa del pastor. Yo creí que quería a su novio. Ahora tienes. Lo cambias. Lo vuelves a cambiar. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Porque allí no encuentras el gozo. O sea, en la montaña gozo. Es placer pasajero. Es placer pasajero. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Alabanza al Señor. Solo Cristo hace el hombre feliz. Yo tenía todo. Mi madre me ha dado todo. Yo no era rico. Tampoco pobre. Pero tenía todo. Alabanza al Señor. Y no tenía complejo como algunos. Alabanza al Señor. Como algunos. Amén, hermanos. Pero cuando Cristo tocó a mi puerta, dejé todo eso para el Señor. 23 años. Un joven. Como ustedes, jóvenes. Solamente más bonito que ustedes. Solamente más bonito que vos. Mira, pastor, me deja sentir mal. Esto es el complejo. Ese está complejo. Porque usted tiene que sentirse más bonito que todos. O sea, yo tengo que sentirme más bonita que tú rende. Alabanza al Señor. Amén. Gloria. Dios no mandó a su hijo a condenar al mundo. Dios no manda a su hijo para condenar al mundo. Sino para salvar al mundo. Pero para salvar al mundo. Cristo no vino para condenarme. Cristo no vino para condenarme. Él vino porque yo estaba perdido. Él nos vino a mostrar la salvación. Él nos vino a mostrar la realidad. No es porque Cristo vino y yo me perdí. No, estaba perdido. Y Él vino a rescatarnos. Él vino a salvarnos. Este mundo y sus deseos pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. De Dios está permanecer para siempre. Bueno, para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Señor? Mira lo que dice Juan 14. Aquí con Juan 4 también. Ustedes saben esto. Acaba. Cristo dice que viene ya. Cristo también ya. Háblales de la verdad, del camino. De verdad, de camino. Juan 14:6 dice. Juan 4:6 también. Amén.
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues no puede haber duda en usted. Sí, pero pastor, la gente de India, no te preocupes con la gente de India. Sálvate a usted. Pero pastor, no worry pa Indias. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? No, hermana. Mi palabra me dice que solamente Jesús. Si uno no cree a Jesús como Dios, como hijo de Dios, no puede recibir salvación. Yo soy el camino. Jesús te dice en esta noche, yo soy el camino de la felicidad. Yo soy el camino de la prosperidad. Yo soy el camino al gozo. Yo soy el camino que usted necesita. Lo que estás viendo, lo que tus amigos te ofrecen no es la verdad. Yo soy la verdad. Es una propaganda falsa, aleluya. Estas fiestas no es la verdad. No es la verdad. Ese alcohol, esa droga, esa vida no es la verdad. Yo soy la verdad. En mí hay verdadero amor. En mí hay verdadero gozo. En mí hay verdadero felicidad. Esas cosas no te dan vida. Esas cosas destruyen tu vida. Te llenan de odio, de amargura, de tristeza, de dolor. De tal manera que algunos quitan su vida. Pero yo soy la vida. Cristo dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy lo que usted necesita. Lo que Jesús me dijo, nos dice, nuestra tarea no es convencer a nadie. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien te convence. Es el Espíritu Santo que trata contigo. Es Dios quien te llama a la salvación. ¿Cuándo para alabar al Señor? En Juan capítulo 6, Cristo vive. Cristo reina. Cristo reina. Con tantas cosas. Marta estaba afanada con tantas cosas. Amén. No Marta Paulina, la Marta de la Biblia. Amén. No Marta Paulina, Marta de hermana María. Afanada con tantas cosas. De este mundo. Juan 6. Versículo 30 dice. Cristo vive. Le preguntaron, ¿qué señal das, Jesús? Amén, que alabanza a Jesús. Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Qué señal botas así? Para nos porque mira y quiere. Y ellos, amén, que estaban bajo la ley. Le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Amén, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dice en el versículo 32, amén, no es Moisés que te dio a ustedes el pan del cielo, mas mi Padre ahora os da el verdadero pan. Alabanza al Señor. Pan habla de necesidad. Amén. Cuando tenemos hambre, el pan sacia el hambre, ¿o no, hermanos? Versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestra alma tiene hambre. Y hay un pan del cielo que descendió del cielo para dar vida a nosotros, para dar vida al mundo. Y ellos dijeron inmediatamente, Señor, danos siempre este pan. Queremos ese pan. Y Jesús te dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabanza al Señor.
no podía entender que estaba hablando del hambre y la sed del alma. Yo soy ese pan de vida. Ese sed del alma que tienes te mueve a buscar cosas en este mundo. Pero esas cosas no pueden saciar tu hambre. No pueden saciar tu sed. Alabanza al Señor. Solo te traen problemas y más problemas. Solamente nada trae más y más problemas, Pablo. Son pasajeros, hermanos. Están pasajeros, rumanan. Para alabar al Señor. Cuando para alabar al Señor. El versículo 47 dice. Versículo 47 te avisa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De verdad me avisa vos. Es un que cree en mí tiene vida eterna. Dios nos amó. Dios estima nos. Y mandó a su hijo. Y él mandó a su hijo. Y no lo hizo difícil para nosotros. Y no hacía difícil para nosotros. Él no dijo. Él no avisa. Amén. Todo el que paga $5,000. Turco paga $5,000. Y entrega un casa al pastor. Y entrega su casa al pastor. Y 2 carros. Y 2 autos. Serán salvos. Yo creo. Si él puso eso. Si él la pone así. El mundo haría hipotecas para pagar para la salvación. El mundo lo hace así, hipoteca para pagar para salvación. Pero él dijo no. Pero él avisa no. No tiene que pagar nada. Bueno, no me se paga nada. Es que ya pasó. Te venimos a buscar. Nos habíamos buscado. Es que ya pasó. No tengo ropa bien como usted. No te impaya bien manera botar. Dios ve tu corazón. Dios estaba en tu corazón. Es que ya pasó. No hay que pagar nada. No me se paga nada. Hello. Hello. Lo hizo muy fácil. Lo hace muy fácil. Y él mismo toca tu corazón. Toca tu corazón. Y pone el fe allí. Pone fe en para que usted cree. Para vos quiere. Él lo hace. Está así. Pues si uno de nosotros en este lugar se pierde, pues si uno de nosotros en el lugar aquí va a perder, no porque no tenía fe, no estaba en fe, porque para entregar nuestra vida al Señor, para entregarnos vida al Señor, el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. ¿Cuándo te convence de pecado? ¿Qué hora te convence de pecado? Usted se siente redarguido. Es Dios que ha puesto fe en usted. Dios es que pone fe en vos. ¿O no? No. Mira, yo paso delante de una Buda. Me está pasando delante de un Buda. Los de piedra. Los de piedra. Amén. Y no me quebranta, no me hace nada. Que no te quebrantando, no me convence nada. No convence de nada. Que está muerto. No creo en él. No te quiere de Pero Cristo llegó a mi vida. La palabra me tocó. Él puso fe en mí. Él me dijo, George, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él abrió mis ojos. Yo sentí su presencia. Yo sentí que faltaba algo. Alabanza al Señor. Y después dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Era Cristo haciéndome el llamado. ¿Qué hice yo? Yo quiero. Yo quiero el que creó los cielos y la tierra. Yo quiero el omnipotente. ¿Pero qué hace usted? ¿Qué hace usted con el llamado del Señor? Alabanza al Señor. ¿Por qué lo rechaza? ¿Y cómo te rechacé? ¿Para quién usted lo rechaza? ¿Para quién vos te rechacé? Porque Él te tocó tu corazón. O sea, Él toca tu corazón. Usted sabe que Él vive. Usted siente su presencia. Él ha tratado contigo. Él te llama a salvación. Te llamaba una salvación. Mira cuántos jóvenes alrededor de usted. O cuántos jóvenes rondivo. O cuántos adultos alrededor de usted. O cuántos adultos rondivo. Mueren cada día. Mueren cada día. ¿Y cree usted que usted es Superman y no va a morir? La muerte puede llegar a su vida también. Pero usted tiene el privilegio que Dios en esta noche te dice: yo soy el camino, hijo. Yo soy el camino, hija. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si abres tu corazón, yo entro. A su nombre la gloria.
gloria. A su nombre la gloria. A su nombre de gloria. Y Jesús dice a ellos en el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná y murieron en el desierto. En el versículo 50 dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el de él come no muera. Alabanza al Señor. Y yo desde mis 23 años estoy comiendo de este pan, aleluya. Qué pan más sabroso, qué pan celestial, aleluya. Oh, gracias, Señor, por ese pan. Gracias por tu hijo. Gracias por amarme. Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Para que el que de él come no muera. 51. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno quiere comer de este pan, vivirá para siempre. ¿Quién no quiere vivir para siempre? Y el pan que yo le daré es mi carne. Tremendo, hermanos. Y a su nombre. Es mi carne. Allá en la cruz, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso no es amor. Ni siquiera tu padre te ama así, aleluya. ¿O no? ¿Usted moriría por su hijo? ¿Quién moriría por su hijo? Hermana Sara. ¿Nadie más? Richard, ¿usted no muere por Ricardo? O de Ricardo por Richard, no sé cómo se llama. ¿Sí? Se moría. ¿Ah? ¿Qué más tiene hijo aquí? Daniel, ¿usted moriría por sus hijos? ¿Va a pensar así? Amén, Dios sí, amén. Ahora voy a matar 3 gente tiene vida larga en prisión. Tu hijo mató a 3 personas, tiene vida larga en la prisión. ¿Vas a morir, pe? ¿Vas a morir por él? Ay, te perdí, cabrón. Ya está perdido. ¿Vas a morir, pe? ¿Vas a morir por él? Él mató un par de gente. Mató a algunas personas. Tiene vida larga. Tiene vida larga. ¿Vas a morir, pe? ¿Vas a morir por él? Ah, pues va será. Ando la país será. El problema tiene otro bebé. Vi junto que voy de nada. Ay, no. Por tan buen de los muere para un buen alabanza al Señor. Quizás alguien va a morir. Pero Cristo inocente. A morir de cruz para nos. Murió en la cruz por nosotros. El que comiere de este pan. Vivirá para siempre. El pan que lo daré es mi carne. La cual yo daré para la vida de este mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. ¿Cómo nos puede dar comer su carne? Cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que ser uno con el Señor. No podemos tener un pie en el mundo, un pie con Cristo. Es una vida de frustración, porque nunca vas a sentir ese poder de Dios y no vas a disfrutar tampoco del mundo. Amén, pero hay que comer la carne. Hay que beber su sangre. Habla de la unidad con el Señor. Bueno, para alabar al Señor. En el 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo en él. Yo no tengo vergüenza del Señor. Me entrego completamente a él. Acepto a Cristo. Acepto su palabra. Acepto lo que él pide de mí. Alabanza al Señor.
Y como me envió el Padre viviente, el 57, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y yo comí de ese pan. Y estoy comiendo de ese pan. Y en Lucas 22:14 terminamos. Cristo vive. No hay un pan más sabroso que Cristo. Ese pan que descendió del cielo. Cristo vive. Cristo reina. En Lucas 22:14, Cristo vino a esta tierra y solamente hizo bien para la humanidad. Pagó el precio por nosotros. Y antes de ir a la cruz, tuvo esa cena con sus discípulos. Y en el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. Jesús. Amén. Tenía mucho deseo de celebrar esa Pascua que simbolizaba, amén, su cuerpo que se iba a entregar, su sangre que se iba a derramar. Y había esa ceremonia, amén, donde comían el pan que representaba el cuerpo de Cristo, que hablaba de la unidad del Señor. Yo me uno contigo en tu sufrimiento, en tu menosprecio. Y él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua antes de padecer en la cruz. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumple en el reino de Dios. Está esperando su iglesia llegar a casa para celebrar con nosotros. Él dijo: ciertas es eso, no lo voy a tocar hasta que mi iglesia llegue. Y él viene a buscar su iglesia. Y dice el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y Cristo está a la puerta. Pronto vamos a beber con él allá en el cielo. Pronto vamos a celebrar las bodas con Jesucristo allá en el cielo. Él está deseoso. Él está ansioso esperando a su iglesia. Por eso él quiere que su iglesia se prepare. Aleluya. En el versículo 19 dice: y él tomó el pan y dio gracias y lo partió. Ese pan representa su cuerpo, que fue molido, que fue partido para nosotros, para nuestras enfermedades, para nuestros pecados. Y dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y en esta noche vamos a compartir el pan, que simboliza la carne de Cristo, y el jugo de uvas, que simboliza la sangre de Jesús. Nos unimos en ese sacrificio del Señor. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced eso en memoria de mí. El versículo 20. Y aquí terminamos. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa. La copa. Diciendo, Bisando. esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Copa aquí está una alianza nueva de mi sangre. Que por vosotros se derrama. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. Nadie puede expresar mayor amor. No hay por expresar amor más grande que el amor que Cristo expresó. O amor que Cristo expresó en la cruz. Cruz. Que el amor del Padre. El amor de Tata. Que mandó a su Hijo. A morir por nosotros. A morir para nós. Podemos estar de pie en esta noche. Para hoy noche. Y si hay una vida en este lugar. Y si tiene una vida en el lugar aquí. Usted quiere entregar su vida al Señor. ¿Por qué entregar su vida al Señor? Ven. Vini. Vamos a orar por usted antes de celebrar la Santa Cena. Hay una vida para el Señor en esta noche. ¿Usted quiere entregar su vida al Señor? Tal vez ya un día usted estaba en los caminos del Señor. Quizás un día ya está en el camino del Señor. Pero usted dio la espalda al Señor y volvió atrás. Pero hoy usted quiere regresar a los brazos de Jesús. Ven. Vini. Voy a hacer una oración para usted. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Ven. No tengas vergüenza. Vini. Hay una vida para el Señor. Hay una vida para el Señor. Tal vez un día caminabas en este camino. Quizás un día caminar aquí. Volviste atrás. Cristo entregó su vida para usted. Cristo entrega su vida para vos. Hay una vida para el Señor en esta noche. Hay una vida para el Señor hoy noche. Hay una vida para el Señor. Hay una vida para el Señor. Mira cuánto amor de Dios para con tu vida. Mira cuántas veces el Señor te llama. Mira cuántas veces el Señor te ofrece la salvación. Mira cuántas veces el Señor te advierte. Nadie condena a nadie. Nosotros condenamos a nosotros mismos. Alabanza al Señor. Con eso termino. Y vamos a la Santa Cena. Había un señor. No recuerdo el nombre. Era un dominicano. Que arreglaba aires. Se llama la Soraya, lo recuerda. Y yo le hablé con él. No, Julián, ese está muerto. Yo hablé con él. Le testifiqué. Él me dijo: si yo quiero servir al Señor, el Señor me está llamando. Yo siento que Él me está llamando. Voy a regresar un día. Y al siguiente día había una discoteca aquí. No sé si es Cumbre era discoteca. Amén. Y en esa discoteca, un día después, le puñalaron y murió. No tuvo esa oportunidad. Usted no conoce su mañana. Su eternidad puede cambiar de un momento a otro. Hoy yo estoy aquí. No sé si alcanzo a llegar a mi casa. No sé si mañana abro mis ojos. Pero cuando muero, tengo que estar preparado para ese encuentro con la eternidad. Tal vez usted dice: entonces allí voy a ver. No. Vas a llorar eternamente. Hay una vida para el Señor. Ven. Cristo te extiende la mano. Ven. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. No, pastor. La chica de la escuela ya tiene mi corazón. Cámbialo. Para Cristo. Cristo te llama. Hay una vida para el Señor. Gloria a Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo amo
palavra de Deus está assim a nós, que Jesus a desejar imensamente de celebrar a Santa Cena com os discípulos. E ele avisa nós para que cada vez nós venimos juntos, para acordar o qual que ela assim, e para acordar que ela permitir que um dia ele vem buscar nos back. E tempo difícil está esperando o mundo aqui, tempo de confusão, tempo que o inimigo lanta mais e mais, mas também está mostrando-nos que Jesus está na porta, aleluia. E a noite nós queremos celebrar a cena aqui, visando o Senhor que nós está com Ele em seu morto, com seu sofrimento, que nosso coração está de che, que nós aceitar que Ele morreu no nosso lugar, na cruz de Calvário, que nós está perdonar, que não pode ter nada malo de nosso coração, que nós está por natureza que nos dano, e nosso coração está livre, limpio, a noite ante o Senhor, para participar na Santa Cena aqui. Tata bota grande e maravilhoso, até nós aqui no ano 2025, Senhor. Tanto años depois, Senhor, que vai ser obra cena grande, celebrando, reconhecendo que a nosso Deus, que a nosso Rei, que a nosso Senhor, que Jesus amou na cruz para nos picanan, pero que vai ressuscitar o Espírito Santo e está presente aqui nesse lugar aqui. Thank you, Deus. Nós temos um rabo, Deus mío, que é pão, que é sangue aqui, que simboliza a obra grande que vai ser ribe cruz para nós. E Senhor, promete que ela vai a cruz a celebrar a cena com seus discípulos, e ela toma o pão, ela alce, e dona danke pé. Nós vamos por que o pão que simboliza a culpa de Cristo e alce-le. E nós vamos dona Deus danke, o pão que simboliza a culpa de Cristo. Danke, Senhor Jesus. Danke, meu Rei. Danke, nosso Salvador. Danke, Jesus de Nazaré. Que boa balona boa glória, boa vir de bater aqui, boa entregar boa vida. Danke, Jesus de Nazaré, para e buscute aqui o que representar, o que simbolizar boa corpo, boa carne, boa corpo que suportar todo maltrato não. Danke pelo sacrifício aqui. Danke, papá, para suportar cada clavo nem corpo aqui, papá. Danke para o dolor na mirei para suportar na Jeová. Na nosso lugar para nós baixar mirei tata. Oh, nós merece juízo, Padre. Pero tá misericórdia, Padre. O tá tão alto, tão profundo, tão ancho. Jesus de Nazaré, abrace para nós. Danke por oportunidade estar aqui. Danke, papá. Danke, meu Rei. De nome de Jesus. Amém. Amém. Da Jesus a morrer na cruz e não Jeová. Amém. E a entregar sua vida. Cristo Jesus. Jeová te trata e Jesus a entregar sua vida na cruz para nós. Amém. E sangue que Jesus deve simbolizar é sangue de Jesus. Deve nos manjune al céu. Nos manjuvelte a sua oração. Mas Jesus deve simbolizar é sangue de Jesus Cristo. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke. Danke para Jesus de tua vida. Que está simbolizar o sangue que a derramar a cruz de Calvário para nós pecados. Danke, Jesus, pelo sacrifício bíblico que vai ser para nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Me que pedir tudo romano que participar para mim, é só não participar por cinta de reverência e tudo isso para mim, nosso irmão Daniel te passa com o echal para vos na alabanza do Senhor. Glória a Jesus. Amo a Jesús que murió
La nostra alza e buscucci che simbolizza la culpa di Cristo e carne di Cristo, alleluia. Che varu batti e varu clavare per cruz. Jesus entregar sua carne para nós, entregar sua carne para o mundo aqui. E buscucci simbolizza sua culpa, alleluia. Essa que de pão com a bafa de cielo. Pero não é representada como pão e amor. É só como pão aquilo permanecer para sempre. É nós como de pão que simboliza a culpa de Cristo. Aleluia. Danke, Senhor. Danke por a culpa, Senhor. Danke per regalo, danke per sacrifício, que Deus meu. Maneira macauro, eu escuto assim, não vou culpa, vou bater. Vai suportar dolor para mim, Deus meu. Vou me guardo abrir, aleluia. Danke, Senhor. Danke, Jesus, para suportar cada clavo, Deus. Danke, Deus. Danke, danke, danke. Danke para entregar a culpa. Aí arriba cruz para mim, Senhor. Danke para morrer para mim, Deus. Danke, Senhor. Me tá apsetei, volver a apsetei. E volver a apsetei, volver a apsetei, volver a apsetei, Deus meu. A mim me será sofrer para subir na meu lugar, oh Deus. Dá-me a carne, Deus meu, Senhor. De cortinas que era, aleluia, rebaixe, bababababaiseia. Danke-me, Deus. Danke, Senhor. De mesma maneira, Jesus, al ser justo e drive, que simboliza sua sangue. Hace justo y drive para simbolizar la sangre de Jesús esta noche. Hace alto, aleluya. Para simbolizar la sangre de Dios, la sangre de Mesías, la sangre de Redentor, aleluya. Oh Señor, essa aqui, Bíblia também diz a nós que tu tu custo, vamos purificar com sangue. E continuamente de sangue não tem por onde picar, aleluia. Se nós canamos de luz e tem comunhão um com o outro, é sangue de Jesus Cristo, e Deus limpia nós, tu nos picarão. Ese que simboliza el sangre con otra mano. Ahí en papá y cruz y calvario, aleluya. Para picar de mundo, para mí picar, aleluya. Háganos participar en el justo y duro que simboliza el sangre de Jesús. Danke por tu sangre, Señor. Danke, 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 Dios. Danke por sangre, Señor. Oh Dios, no participar en la boca ni por sangre, Señor. Ni vomitar, danke, danke por el sacrificio. Rabashe bebeki basata babaya. Danke, Señor, rabaki babababababa sea. Y rabababashweke bebebebe sea, rabababa sea. Oh, es cortinas que reporta, abre, lugabre. Oh, es sangre que te limpia. Es sangre que purifica. Es sangre que te turpia. Y rababa, ya me dan que me obra grande que la sirve cruz. Ya me dan que aleluya. Adoré.
allá en las nubes. Oh, te estamos esperando, Señor. Al levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la Él volverá, Cristo volverá, lo ha prometido. Él volverá, allá en las nubes, al levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la meta final. Una vez más, Él volverá. Él lo ha prometido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y ya Cristo está de camino. Pronto, muy pronto, nos sigue firme hasta la meta final. Él volverá, allá en las nubes, al levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la meta final. Él volverá, allá en las nubes, al levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarlo. Él lo prometió. No pierdas tu fe. La que no se anda para cantar más que mi más. Aleluya. Pongamos de pie y cantemos esta Cante. alabanza. Cristo lo viene back. Cántalo, Cristo volverá. Dilo. Él volverá. Sí. Allá en las nubes, al levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la meta. Una vez más, Él volverá. Mi amada también ve. Él volverá, allá en las nubes, al levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto. Nos sigue firme hasta la meta final. Padre Celestial, gracias, Señor, Padre Celestial, danke, Señor. que pudimos celebrar esta Santa Cena, oh Nos Dios. podrá celebrar Santa Cena aquí, oh Dios. Dándote gracias, recordando lo que has hecho por nosotros. Danke, recordando lo cual como así para nosotros. El sacrificio suficiente, único ahí en la cruz, Señor. Sacrificio único y suficiente. Gracias, Señor. Danke, Señor. Gracias, Señor. Danke, Señor. Tu iglesia te está esperando, Tu Dios. iglesia está guardando arriba Tu vos, iglesia está Señor. esperando, Dios Tu mío. iglesia está guardando arriba vos, Gracias, Señor. Danke, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Padre, mira Natawa. a todos aquellos que están enfermos en sus casas. Terus
O tomamos control de estas enfermedades. En el nombre de Jesús. Mira, señora Andrea. Mira, familia Oliana, Dios mío. Mira, Cindy. Mira a sus hijos, oh Dios. Mira cada uno que tiene quebrante de salud. En el nombre de Jesús. Por tus llagas, Cristo. Por tus llagas. Queramos sanidad. Toca a Carolina ya. En Colombia. Haz la obra ahora en su vida. Obra en cada uno de sus hermanos que están en sus casas enfermos, Dios. En el nombre de Jesús. Destruimos toda opresión del diablo sobre estos cuerpos. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Mi hermana, pues cinta. Amén. Nos despedimos de nuestros seguidores. Le invitamos para estar con nosotros este martes en un culto de oración precioso que vamos a tener. Amén. Nos vamos a orar con nosotros. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor,